presentado a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. Son las 7 de la mañana, 34 minutos, y les recordamos que estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de Qué Buena 92.1 FM desde el quinto piso del Centro Comercial Guadalupe Plaza en Dos Quebradas, también a través de Risaralda TV, redes sociales para Colombia y el mundo. Teléfono en cabina, no lo olviden para que llamen en el momento que quieran, inclusive hacer preguntas a nuestros invitados, 342-1050, esa línea de WhatsApp, también para que lo utilice, ser en el informativo del Eje Cafetero, en la emisora 312-864-3141. Bueno, está con nosotros el abogado Otoniel Arango Collazos, presidente ahora del Consejo Regional Scout, coronel profesional oficial de la Reserva Ejército de Colombia. Bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días para la mesa de trabajo y para los oyentes y televidentes que nos acompañan el día de hoy. Le doy los buenos días al abogado Otoniel Arango Collazos, quien se ha desempeñado acá en el departamento de Risaralda en algunos cargos públicos, entre ellos fue procurador delegado ante el Tribunal Superior, pero un hombre que ha estado también muy vinculado con las reservas del ejército, pues hoy tiene ya el grado de coronel full, y también en los scouts. Otoniel, hablemos primero de los scouts. ¿Cuál es el origen de los scouts en el mundo? Bueno, los scouts fueron creados por Baden-Powell en una época en que se encontraban en guerra en el África. Él destinó a los jóvenes para hacer obras de carácter social. En Estados Unidos también existe, se les conoce como los cuidapalos. Es una organización a nivel internacional que pretende educar a los niños y a los jóvenes con el ejemplo y en el arte de servir, porque cree el movimiento Scout que el hecho de estar en este plano terrenal es básicamente para poder servir a los congéneres, y eso se le enseña a los niños y a los jóvenes en las diferentes actividades que se realizan en los Scouts. En la ciudad de Pereira, los Scouts fueron creados en primera instancia por un oficial del batallón San Mateo, el teniente Jaramillo Oriondo de Medellín, quien por una designación una invitación que le hizo el Club Rotario de Pereira, se creó el primer grupo Scout en la ciudad de Pereira para después continuar aquí hasta nuestros días en esta labor tan educativa. ¿Y eso ocurrió en qué año? Eso ocurrió en los años 40, la primera fundación de los Scouts en Pereira. Sí, estamos hablando de hace más de 80 años. Sigue siendo la flor de lis todavía, el símbolo de los Scouts. Sí, exactamente, la flor de lis es lo que identifica a los Scouts. ¿Qué significa la flor de lis? La flor de lis tiene diferentes significados. Es una flor que a nivel internacional se toma como una flor mística que infunde inspiración y respeto por parte de los niños, de los jóvenes y de los adultos que están comprometidos con esta labor social. Yo no fui scout, pero estuve en una correría con ellos una vez, tratando de ser lobato, que empezaba uno, ¿no? Sí, lobato, y después, pero bueno, no alcancé, pero me quedó la cancioncita que nos enseñaron, que era flor de lis, ¿no? Que nació en el pecho y sin ser sembrada, ¿cierto? Así es. Ah, bueno. ¿Álvaro fue scout? No, casi, llegué a un poquito de lobato, pero no, al fin no seguí, hice una correría con ellos en esa Hoy, época de niño. por ejemplo, acá en Risaralda, ¿cuántos scouts podemos tener? Y las edades que oscilan de los niños o de los jóvenes, ¿están en qué edades? Hay en diferentes etapas de la vida, desde muy niños hasta los adultos, que son los rovers. Y hay diferentes grupos scouts tanto en Dos Quebradas como en Pereira, como en La Pía, y estamos en la tarea ahora que acabo de asumir la presidencia del comité del Consejo Regional Scout, de engrandecer el movimiento a nivel regional. Tenemos también como propósito conseguir una sede propia, central, que nos permita hacer las reuniones
porque hoy en día básicamente las reuniones se realizan en oficinas prestadas, aunque tenemos también una sede en el barrio Cuba, una sede que se dio el Consejo Municipal de Pereira hace muchísimos años, y allí se encuentra una casa y allí se hacen algunos encuentros, pero para efectos de oficinas como tal todavía no tenemos una sede, y el propósito es tratar de conseguir una con los bienes que han sido incautados por el Estado. Posiblemente sea uno de los caminos a tomar. ¿Cuáles son las edades para ingresar a ser scout? Hay menores de edad y hay mayores de edad. Los menores de edad... ¿A partir de qué año pueden ser scout? No importa que sean pequeñitos, pueden ingresar. Pueden ser de 6 años, 7 años, 8 años. Se les induce a las actividades. Lo que más les llama la atención a los niños son esas campañas que se hacen en el campo, donde hacen... Los camping y todo eso. Hacen camping, hacen recorridos, marchas por las partes rurales, acompañados de los adultos, arman sus carpas, aprenden a hacer fuego, a hacer sobrevivencia en el campo. Y en fin, se les enseña cómo es necesario que hagan su obra diaria de ayuda a la comunidad o ayuda a otra persona que esté necesitándolo. Un joven, un padre de familia que quiere que su hijo o su hija sean scout, ¿hoy qué tienen que hacer? ¿A dónde se pueden dirigir? Aquí en Dos Quebradas, por ejemplo, está el grupo número 18, que es el grupo scout de la fábrica La Rosa. Allí con el señor Miller Soto pueden hacer el contacto, y por intermedio de él se puede hacer la vinculación. ¿Y en la ciudad de Pereira? En la ciudad de Pereira pues tenemos diferentes grupos, por ejemplo en La Salle y en otras partes donde se desarrollan estas actividades. Si la gente desea lo puede hacer a través de mi teléfono, que es el 300-4545-493, y yo los pongo en contacto con la persona indicada dependiendo del sitio donde vivan. Otoniel, hablemos de otro tema. Usted hace parte de las reservas del Ejército. ¿Ingresó en qué año? ¿Cómo inició hasta llegar hoy a ser coronel full de las reservas del Ejército de Colombia? Sí, a mí siempre me gustó la carrera militar. De hecho, yo estuve en la Escuela Militar de Cadetes en los años 1976 y 1977, después de que salí del Colegio Salesiano aquí en Dos Quebradas. Y me retiré porque en aquella época no había voluntad política para acabar con el problema de la guerrilla. Posterior, 20 años después, me vinculé a la reserva. Los profesionales oficiales de reserva del Ejército son profesionales en diferentes áreas que hacen un curso de oficiales y que prestan sus servicios gratuitamente no solamente al Ejército, sino a la sociedad. Por ejemplo, se hacen jornadas de apoyo al desarrollo, en donde van odontólogos, médicos, psicólogos, abogados, ingenieros, arquitectos, y prestan su colaboración gratuitamente al sitio donde se destine esta jornada de apoyo al desarrollo, bien sea con los batallones o con la brigada, que es nuestra 8ª brigada aquí en la ciudad de Armenia. ¿Cómo es el proceso de ascensos? ¿Inicia como qué y cada cuánto va ascendiendo a qué grado? El proceso se inicia primero se hace un curso de orientación militar para determinar que efectivamente la persona sí tiene la vocación de servir a la patria. Porque muchas personas anteriormente hacían el curso, se ponían el uniforme, se tomaban la foto y adiós. No volvían. Entonces se hace el curso de orientación y posteriormente se hace el curso de formación en la Escuela Militar de Cadetes José María Córdoba en Bogotá. En Bogotá, sí. Para hacer, digamos, esos grados, esos cursos, y necesariamente tuvieron que haber estado a ser parte del Ejército, parte de la Armada, o cualquier persona puede decir, no, yo voy a iniciar el curso de ¿cómo se llama? Profesional oficial de reserva. Es correcto, profesional. Sí, no, cualquier persona puede aspirar a ser oficial de reserva. ¿Así? No necesariamente tuvo que haber prestado servicio militar ni haber estado en el Ejército. Simplemente ser profesional
y tener la experiencia requerida, porque no se aceptan personas recién egresadas que muchas veces van a buscar alguna figuración con el fin de conseguir clientes para su profesión. Entonces caramba, sí. tiene que tener por lo menos 2 años de experiencia en su profesión para ser recibido como alumno y poder ascender al grado de subteniente, que es el primer grado que se obtiene como profesional oficial de reserva, hasta el grado de coronel full, que es el último grado que podemos aspirar, porque en Colombia todavía no hay posibilidad de ser generales como en otros países, en la mayoría de países diría yo de Sudamérica y de Estados Unidos, que sí hay generales de la reserva. O sea, yo soy un profesional de la reserva frustrado. Sí. Fui al primer curso, a la primera clase. Este fue uno de los que dice en la base de el doctor Collazo, de que van un tiempo no más. No Eso es para varones. No alcancé ni a la foto. En ese curso, bueno, es que en el Congreso fomentaban mucho ese tema con los representantes de la Cámara, con los senadores. Me acuerdo mucho que iniciamos con la doctora Marisabel Mejía Marulanda, bueno, Gina Parodi, bueno, fue un grupo ahí con Nancy Patricia Gutiérrez, con un grupo ahí fue en la Cámara de Representantes, estaba en la Cámara de Representantes. Y fui a la primera y no fui a la segunda, o sea que no alcancé ni la foto. Pero usted ha adelantado todo ese ciclo y arrancan ahí y pasan, ascienden a qué cargo ya. Uno arranca de subteniente y de subteniente, ¿qué sigue? ¿Cuánto tiempo? Sigue teniente. Pero subteniente, ¿cuánto tiempo? ¿Es como los 4 o 5 años normal? Los mismos tiempos que un oficial de carrera. De carrera, que un oficial de carrera. Entonces, de subteniente pasa a teniente, de teniente a capitán, de capitán a mayor. ¿Y son cuántos los 4 años? Ahora aumentaron el tiempo de ascensos. ¿A cuánto tiempo? Primero se demoraba uno como 30 años para llegar a general, hoy se demora como 40 para llegar a general. Es como... está pareciendo como el servicio militar de los romanos, que era de por vida. Era de por vida, pero entonces es subteniente, teniente, capitán, mayor, teniente coronel full. Y coronel full, que es lo que usted está en este momento. Sí, el último curso que hice yo lo hice hace 2 años en la Escuela Superior de Guerra. Bueno, digamos que en el tema de los profesionales de la reserva del ejército, el grado máximo es coronel full, no se asciende a general. No ascendemos a general todavía. Aspiramos a que se abra la compuerta, porque antes solamente podíamos ascender hasta capitanes. Hubo gente que estuvo en el grado de capitán por 20 años y abrieron la compuerta hasta coronel y esperamos que la abran hasta general, porque es una labor gratuita, eso no implica... Eso le iba a preguntar, ¿qué se obtiene? O sea, ¿qué beneficios se obtiene con...? Sí, no implica ningún gasto para el Estado, simplemente recibes beneficios porque nosotros no cobramos por las actividades de nosotros. Por ejemplo, en el caso mío, que soy abogado, yo he defendido soldados, suboficiales y oficiales gratuitamente en procesos disciplinarios y penales, y nunca les cobro un peso. Nunca les cobra. Entonces es un beneficio para el Estado. Mi amigo Luis Ernesto Mora, también el de Idontec, el de Idontec, también de las reservas. Él es de la reserva profesional y atiende soldados pues gratis también, y su ex esposa también lo vi, por eso tenía yo la curiosidad. Digo, bueno, ¿cómo se llega allá sin haber hecho parte de la Armada o de las fuerzas militares? Sino cualquier persona que tenga título profesional puede aspirar a ser, incluso hay sacerdotes también que han hecho el curso. Que han hecho el curso. Sí, también. Bueno, yo tengo un amigo que se metió a las reservas del ejército para ahorrarse la motilada. ¿Sabía eso? Para ir a las brigadas. Y es de por acá, estas tierras. No voy a dar el nombre, pero se metió para ahorrarse la motilada en las brigadas del ejército. Otro nivel, pero digamos, la pregunta de Fermín es muy importante. Un profesional en las reservas del ejército, aparte de asesorar, como en el caso suyo de abogado, otros como el doctor Mora, digamos, ¿para qué sirve o cuál es el significado de ser profesional, el sentido militarmente? Militarmente los profesionales oficiales de reserva somos un enlace entre la sociedad civil y el estamento militar, sea en la Fuerza Aérea, en la Armada o en el Ejército. Entonces nosotros servimos de polo de comunicación entre la sociedad civil y el estamento militar, porque tenemos la doble calidad, somos militares y también somos civiles. Entonces
llega un comandante nuevo, por ejemplo, al batallón San Mateo, y muchos de nosotros tenemos contactos con la gobernación, con la alcaldía, y eso facilita la actividad del comandante. No solamente a nivel de Pereira, sino a nivel del departamento o del eje cafetero. Entonces, esa es la idea, de que sirvamos de conectores entre la sociedad civil y el estamento militar para ayudar al progreso de la ciudadanía. Básicamente nosotros actuamos en jornadas de apoyo al desarrollo que consisten en hacer las coordinaciones correspondientes con el estamento gubernamental para que lleve a cierto punto la atención del Estado focalizada y se solucionen problemas muy puntuales de la comunidad. Uno de los cargos públicos importantes que usted ha tenido acá en el departamento de Risaralda fue haber sido gerente regional del INCORA, que ya no existe hoy prácticamente. Todo ese tema de lo que era el DRI, caminos vecinales, el INCORA, instituciones, la caja agraria, que ya hoy es Banco Agrario, toda esa entidad del Banco Cafetero, que ya después era Bancafé, ya prácticamente lo acabaron también. Esas instituciones eran de servicio al campo. ¿Cómo recuerda esa época como gerente regional del INCORA, en donde realmente se le podían entregar tierras a los campesinos? Sí, yo ingresé muy joven aquí al Instituto Colombiano de la Reforma Agraria después de haber estado en el Ministerio de Gobierno con el doctor César Gaviria Trujillo como asesor de él en este ministerio que hoy en día se llama el Ministerio del Interior. Me correspondía manejar en esa época Caldas, Quindío, Risaralda, parte del Tolima y parte del Chocó. Y se hizo una labor importante en la entrega de tierras no solamente a campesinos, sino a indígenas y a desplazados. Incluso también me tocó la tragedia de Armero, en donde se le entregaron tierras a las personas damnificadas de la avalancha del volcán Nevado del Ruiz. Posteriormente, gracias al trabajo que se hizo aquí en el departamento de Risaralda, fui nombrado subgerente nacional. Estuve también encargado de la regional Antioquia, fui después designado secretario general y posteriormente en varias oportunidades ocupé la gerencia general del INCORA, de tal manera que se hizo una labor a nivel regional y nacional muy puntual. En el caso de Antioquia, por ejemplo, me tocó todo ese tema de la guerrilla en el Golfo de Urabá, en donde me tocó reemplazar 45 cabezas de familia que habían sido asesinados por las FARC, y en una reunión donde estaban precisamente los miembros de las FARC que habían matado a los cabezas de familia, pidiendo que le nombráramos entes de ellos en reemplazo de los que habían muerto. Y afortunadamente pues yo tenía el reglamento a la mano y les dije, yo no sé a quiénes vamos a nombrar, aquí hay un reglamento, los que cumplan con el reglamento, esos serán los nombrados, y se nombraron los reemplazos, y me tocó irme inmediatamente para Medellín porque la situación de orden público en esa época ya era muy difícil. En la Subgerencia Nacional de Asentamientos Campesinos tuve la oportunidad en esa época de manejar un presupuesto de 150.000 millones de pesos, que era mucho dinero para esa época, claro. En donde se hacían distritos de riego. Se le ayudaba mucho al campesino, porque la sola tierra para un campesino no significa absolutamente nada, si no tiene manera de hacer la inversión y de hacer el mercadeo de su producto, porque muchas veces se produce, se siembra, se cosecha, se produce, pero no se tienen los canales adecuados para comercializar el producto, y entonces muchas veces se les pierde la cosecha en su propia tierra. Entonces, en esa época se le ayudaba mucho a la gente. El Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, como lo pensó el presidente Carlos Lleras Restrepo, fue una entidad muy importante a nivel nacional. Infortunadamente, la reforma agraria en Colombia ha tenido una falla, a mi modo de ver, y es que a la gente se les entrega una unidad agrícola familiar. La unidad agrícola familiar, que varía según sea producto, por ejemplo, de café, o sea una zona ganadera. Si es producto de café, la unidad agrícola familiar es un terreno más pequeño, y si es ganadera es un terreno mucho más grande. Pero el problema no es ese, sino que pasan por alto que la familia es una célula que nace y crece, se reproduce, y en una unidad agrícola familiar
que se le da a una pareja, por ejemplo, termina con 3, 4 hijos y el padre de familia, cuando los hijos ya están grandes, le reparte los pedacitos de tierra a cada uno Lo parcela. para que hagan sus sembrados. Ujú. Y entonces termina siendo una contrarreforma agraria en su propio predio. Por ejemplo, en Quinchía hay un microfundio, producto precisamente de esa subdivisión que hacen las mismas familias, porque como no tienen sino la parcela, pues Sí. lo único que tienen para darle a los hijos es un pedacito de la parcela. Y entonces ahí vuelve y queda en cero la reforma agraria, porque ya esos microsolares, esos microfundios no sirven para tener un exceso que les dé para ganancia de lo que siembran. Entonces, por ejemplo, en Alemania, el único que puede heredar una parcela es el mayor de la familia, el primogénito. Ujú. Ahí, Los exacto. otros tienen que buscar otra cosa que hacer, Ujú. con el fin de que esa parcela que se les entregó inicialmente a la familia no se subdivida. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y afortunadamente el INCORA, Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, se subdividió, se creó más burocracia, digo yo, porque todo lo que hacía el INCORA lo dividieron como en 4 o 5 entidades estatales del gobierno actual, y eso dispersa mucho la actividad del Estado y no garantiza que se hagan las cosas como deben ser. Una reforma agrícola, según su concepto, para que fuera exitosa. Pues a la gente hay que entregarle, primero que todo, tierras fértiles, Sí, claro. que es lo principal. Hubo equivocaciones del gobierno, por ejemplo, cuando se hicieron las famosas entregas de tierras por allá en la Amazonia, sin hacer estudios de suelos. Entonces, por ejemplo, tierras que no eran aptas para la agricultura terminaron Claro. siendo ocupadas por ganado. Y el ganado lo que hace es acabar Claro. de dañar la tierra. Así es. Bueno, el abogado Otoniel Arango Collazos, presidente del Consejo Regional Escaudo, coronel profesional oficial de Reserva Ejército de Colombia, pues muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Le deseamos una buena Semana Santa y desde ya unas felices Pascuas. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Esperamos estar desfilando con el Batallón San Mateo el Viernes Santo en la procesión del Santo Sepulcro. Qué bien, qué bonito. Mucha suerte y éxitos. Muchas gracias, muy amable. Oye,